Muy buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González, Juan TH, Georgie Rodríguez, con ustedes hasta las 7, pasando revista a las informaciones más importantes, tanto del país como internacionales. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, don Georgie. Aunque hay muchas noticias locales y vamos a hablar de las noticias locales, no cabe duda que la noticia mundial son el desenlace de los episodios de ayer que comenzaron en horas de la tarde. Precisamente estábamos en el programa cuando hablamos del tema en desarrollo en ese momento en el Capitolio de los Estados Unidos. Una situación que ya lleva una cifra de 4 muertos, 17 personas heridas, varios de ellos de gravedad. Hay policías heridos, hay más de 40 personas arrestadas. Pero no es solamente el desenlace de un motín, es el significado que tiene esa situación en el Congreso de los Estados Unidos, la sede donde se hacen las leyes y donde se estima en los Estados Unidos la cuna de donde nace la democracia. En los Estados Unidos el Congreso Nacional es el ente más respetable de todo el proceso de institución de esa nación. El punto ha llegado a una situación tal que hoy renunció la secretaria de Transporte y lo acusa de haber encabezado una acción de subversión en la que ella no va a apoyar, llegando hasta el final en la administración Trump, que apenas le quedan 13 días. Pero la cosa va peor. Hoy los líderes demócratas en el Congreso de los Estados Unidos están pidiendo que el vicepresidente Mike Pence pida la destitución de Donald Trump. Mike Pence es el presidente ad hoc del Senado de los Estados Unidos por ser el vicepresidente de esa nación. La composición es esa y él sería el sucesor. Se está hablando incluso de descalificar a Donald Trump como apto para seguir gobernando los Estados Unidos. No importa que falten 13 días. Mientras tanto, él tiene la llave, como se dice, para decirle el término popular del poder, la llave del maletín nuclear. O sea, es el presidente de los Estados Unidos. Claro, su desprestigio llegó a un nivel ayer por los hechos bochornosos que sacudieron a la nación norteamericana, a unos niveles donde yo no creo que mucha gente le haga caso a Donald Trump en la administración. En una administración ya sustituida, porque ya está ratificado el presidente electo, Joe Biden, que debe asumir, vuelvo y digo, dentro de 13 días, y entonces hay una situación de hecho. O sea, yo no creo que vayan a haber muchos funcionarios que le hagan caso a acciones de locura que podía provocar el presidente de los Estados Unidos. Un presidente que ha llegado al extremo de que las principales redes sociales, es una vergüenza, señores, Facebook, Twitter, YouTube, todos le retiraron las cuentas. Twitter fue el primero que le retiró sus cuentas, indicando que el contenido de sus Twitter tenía elementos sediciosos que llamaban a la violencia y que ponían en peligro a los Estados Unidos, y le retiró todos los comentarios que habían debajo de las cuentas inicialmente. En el segundo paso, inmediatamente le bloqueó las cuentas y en el tercer paso extendió ese bloqueo por 24 horas. Las cadenas incluso de los Estados Unidos como Fox, que son partidarios del Partido Republicano y que eran el apoyo mediático principal que tenía el presidente Donald Trump, que navegó con toda la prensa en su contra, anoche, decían los comentaristas que era una vergüenza lo que había pasado y que el presidente de los Estados Unidos había cometido un error garrafal. Esa es la situación que hay hoy aquí en República Dominicana. La ex embajadora de los Estados Unidos, Robin Weinstein, es embajadora, no, ella es la embajadora todavía. Claro, anunció su renuncia. Sustituida. No, y ella anunció su renuncia a partir del día 20 y su retiro a partir del día 20. Emitió un comunicado que es una persona amiga del presidente Donald Trump, como ella misma lo ha dicho y como lo ha dicho el presidente Donald Trump, su vecina en su casa de retiro de la Florida, y emitió un comunicado, lo voy a leer, es muy breve,
Esta madrugada el Congreso de los Estados Unidos concluyó el conteo de los votos electorales y certificó las elecciones como lo indica la Constitución de los Estados Unidos. Esto confirmó nuestro proceso democrático. El vicepresidente Mike Pence declaró a Joseph Biden y a Kamala Harris que serán juramentados y tomarán posesión como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos el 20 de enero del 2021. Como dijo el comunicado del presidente Donald Trump sobre la certificación electoral, habrá una transición ordenada, habrá transición el 20 de enero del 2021. Con respecto a los eventos de ayer, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el asalto al Capitolio de los Estados Unidos es inaceptable. La anarquía y los disturbios aquí o en todo el mundo serán siempre inaceptables. La violencia que pone en riesgo la seguridad de otros, incluidos los responsables de brindar la seguridad de todos nosotros, es intolerable tanto dentro del país como en el extranjero. Estados Unidos es mejor de lo que vimos en esta ocasión en el lugar donde yo serví como miembro del Congreso y vi de primera mano la democracia en su mejor momento. Agradezco y aprecio al pueblo dominicano y al gobierno dominicano por su mensaje de apoyo a los Estados Unidos en el día de ayer. Nuestro compromiso compartido con la democracia y la transición pacífica del poder es algo que nos une, como siempre y para siempre, Estados Unidos. Embajadora Robin Beisten. Muy bien, una buena posición, siendo ella una amiga personal del presidente Donald Trump. Por eso me animé a leerlo, por el significado, además de ser la embajadora, el significado que ella tiene en su relación con personal, Donald Trump. Sí. Pero mira, a mí me deja una lección eso que nunca me imaginé que podía suceder en los Estados Unidos. Le confieso, nunca lo imaginé. Sin embargo, nos deja una lección, un aprendizaje, una enseñanza. Y es que en ese país, al quien se le califica como la primera democracia del mundo, las instituciones tienen un peso inmenso. Claro. Son inviolables, inalterables. Por encima del poder político. Por encima del poder político. Y lo digo porque horas antes, la posición de una gran parte, casi la mayoría de los representantes y senadores del Partido Republicano, tenían una actitud de cuestionamiento sobre los resultados en diferentes estados de la Unión Americana. Y todo parecía indicar que iba a ser un gran debate el que se iba a producir ahí. Sin embargo, cuando se atentó contra la estabilidad, contra la democracia, contra el centro de la democracia norteamericana que los representa el Congreso de los Estados Unidos, en pocas horas, muy pocas horas, todos los congresistas, demócratas, republicanos e independientes, se pusieron de acuerdo para definitivamente, sin dejar a un lado sus posiciones, reconocer y aprobar la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Qué buena lección le deja eso al mundo democrático y al mundo completo. Qué buen ejemplo. En cualquier otro país, eso hubiese terminado, como dice, en una masacre. Sin embargo, la formación, la voluntad, los principios democráticos y la institucionalidad de ese país evitó que eso se convirtiera en una tragedia para los Estados Unidos. Con esa lección me quedo y ojalá que sirva de ejemplo a muchos países donde, como es natural, en toda democracia tiene que haber diferentes opiniones, disímiles pensamientos, pero que debe primar siempre el interés de la patria, el interés del país, el interés nacional. Ahora, y eso quedó evidenciado anoche
anoche ya en la madrugada, cuando el vicepresidente dio a conocer la decisión definitiva del Congreso de los Estados Unidos, reconociendo la elección del presidente Joe Biden. El FBI, nada más para apuntar eso, el FBI y el Departamento Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, el NSA, junto con la Fiscalía General, la Procuraduría General, han abierto una investigación para determinar, aparte de lo ocurrido, qué pasó con la seguridad del Congreso. Dicen, los primeros informes dicen que parece que hubo una orden de la Casa Blanca de que no reprimieran a los manifestantes. Si eso es así, la cosa va a ser más grave. Va a ser más grave porque incluso las fílmicas que se vieron, y eso se transmitió en vivo al mundo, en vivo. Las fílmicas que se vieron, los policías no podían contener, los policías dentro del Congreso no podían contener a un grupo de tigres, por así decirlo. No, fue un grupo de gente, un grupo de vándalos. Y llegaron y se sentaron en el asiento de la señora Pelosi. En el asiento de Schumer. Rompieron las puertas. ¿Y las ventanas? Parece que esos cristales eran antibalas, no sé, porque le fue difícil romperlo, pero finalmente... Y se metieron por ahí. Y entraron por ahí. Pero escalaron el Congreso. Entonces, tuvo que llegar una unidad del servicio secreto, un montón de servicio secreto, y fue lo que tomaron posición del Congreso a sangre y fuego. Ahí están las fotografías, pistola en mano, tomando las posiciones para sacar a los manifestantes. Una cosa impresionante, señores. Buenas tardes, amigos. Buenas, Juan. Buenas tardes, Rudy, Georgie, Olga, Gabriel. Buenas tardes a todos. Bueno, sí. Yo digo algunas cosas. Primero, allí no se produjo una tragedia con cientos de muertos, porque la tragedia la provocan ellos. En otros países, como la que provocaron en Chile, por ejemplo, con el golpe de Estado a Salvador Allende, que provocó a muerte, el secuestro y la destitución de un presidente electo democráticamente por su pueblo, o como pasó aquí, como pasó en Granada, como pasaba en muchos otros países, que situaciones como esa provocan mucha muerte porque ellos son quienes la producen, quienes las organizan y quienes las realizan. Y no va a ser así en su país. Yo creo que más que todo, este es el comienzo del fin, que ya había comenzado antes, de la decadencia del imperio norteamericano. Creo que este es el comienzo de una situación que va a tener consecuencias en el mundo. Han dicho los rusos, y antes que los rusos nosotros lo dijimos aquí, que el sistema electoral de los Estados Unidos es anacrónico, que debe ser modificado porque permite crear situaciones como esta. Solamente termocefálica, como la de Donald Trump, puede provocar una situación como esta que se produce en los Estados Unidos. Y como dice Rudy, y tú, Georgie, la situación puede ser peor. Yo estaba viendo aquí el disturbio registrado en el Congreso de los Estados Unidos cuando validaba el triunfo del demócrata Joe Biden, e incitados por el propio presidente Donald Trump, ha llegado a políticos de todo color a pedir que se invoque la enmienda 25, que permitiría sacarlo de la Casa Blanca. Pues está inhabilitado para dirigir el país. Y la presidenta de la Cámara de Representantes, de la demócrata Nancy Pelosi, que como ustedes saben es una mujer con el ruedo de la falda bien puesto, aseguró este jueves que se debe aplicar la enmienda 25 a Trump por su actuación sediciosa y que en caso contrario el Congreso debería iniciar el juicio político al presidente. Muchos temen que los 14 días que restan para que se produzca el mandato, Trump pueda tomar decisiones que vayan en contra de los intereses del país, aunque el mandatario ha rebajado el tono en las últimas horas y ha dicho que permitirá una transición ordenada, pero a él no se le puede creer.
¿no? Ha dicho tantas mentiras, ha hecho tantas promesas, y hoy dice una cosa, mañana dice otra, en la mañana dice una, en la tarde otra, y en la noche otra, y se levanta de madrugada, escribe un tuit contradiciendo todo lo que ha dicho. Por lo tanto, no se le puede creer. Yo sí creo que es verdad que esto traerá sus consecuencias en el mundo. Esto debilita a los Estados Unidos, a la imagen que tenía de una democracia bien sólida, etcétera, etcétera. Yo no creo, Rudy, que la institucionalidad esté por encima de la política. No, nunca. No creo que sea así nunca. Yo dije de los políticos. Sí, bueno, de los políticos, pero los políticos... En el sentido de que le imponen... No, pues yo no lo digo como una contradicción. Yo lo que te digo es, yo lo que quiero establecer es, no es que no sea así, es que la política tiene un peso tan fuerte en los Estados Unidos y en todas partes, al fin y al cabo, que termina imponiéndose. Como decíamos nosotros, en la época de la militancia de izquierda, que yo he seguido fielmente siempre, la política tiene que estar al frente siempre. Como decía Pepe Mujica, ¿no? Los políticos siempre se sobreponen a cualquier otra cosa, si ya tenemos los permisos. Ya esta gente perdón, un paréntesis, estos no se pueden ir de aquí ya, alegando que no tienen permiso. Sí tienen permiso, ¿no? Sí tienen permiso. Y como tienen permiso, no se podrán ir hoy y que a las 6:30 y a yo cuánto. No. Exactamente. Entonces mándame que me le pongan mi plástico. Pues sí. Entonces ya, cerrado el paréntesis, los muchachos aquí, Georgie Rodríguez, Rudy González, yo pensaba que iban a las 6:30. Tienen que irse hoy después que termine el programa porque ya tienen permiso para transitar. Bueno, entonces le decía, porque una fuerza moral que tenía Estados Unidos para decirle a los demás, algunas cosas la pierden. Y habrá, para rescatar el daño que le ha hecho Trump a la democracia, no en los Estados Unidos, sino en otros países, ¿no? Va a ser difícil. No será tan fácil decir, acá, pero ustedes, mire, las elecciones en Venezuela no son limpias. Ajá, ¿y las de ustedes? No, porque tal cosa, sí, pero tú tienes que tener una fuerza moral. Cuando tú reprimes a tus hijos en tu casa, ¿no? Tú tienes que tener una fuerza moral para eso. Más que la fuerza. Tú dices, entonces, no fumes con un cigarrillo en la mano. Como un cardiólogo, yo tenía, me decía que no fumaba con un cigarrillo. Uf, el fumazo, él fumando. Que no fume, que me hace daño. Ajá, pero el cardiólogo eres tú. Mi cardiólogo pesaba 350 kilos. Y me vivía diciendo a mí, baja esa barriguita que tú tienes, que te va a formar, tú estás demasiado gordo. Yo lo miraba. Y tenía ganas de decirle, pero... Bueno, entonces esa es la situación que tenemos hoy día. Espera cómo se desarrollan los acontecimientos en los Estados Unidos. En eso que tú dices, que tienes mucha razón, yo digo que se impuso mucho la institucionalidad. El hecho de que Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, un hombre fiel a Donald Trump, que seguía a pie juntilla lo que hacía Donald Trump, dijo, no, yo voy al Congreso y voy a celebrar la sesión y lo que resulte de la sesión va. Que no, entonces después le dice el propio Donald Trump en su cuenta de Twitter, no, usted se acobardó, usted no, lo hizo y se quedó al final. Y cuando lo sacaron, que entró la turba, salió en el mismo recinto a un sótano en seguridad y volvió de que se controló la cosa, volvió y subió. ¿Y tú sabes lo que significa eso también? Que él tiene futuro político. No, claro. No. Porque él es político. ¿Se entiende? Porque él es político, claro que Ahí sí. comenzó su carrera Claro. hacia la candidatura presidencial. No estoy de acuerdo. Pero lo que te quiero decir, pero en lo que se ve en el proceso siguió y funcionó. Que es lo importante. ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo el propio gabinete? Y ahí hubo la renuncia de la ministra de Trabajo. No, yo no sigo con esto. Y se dice que va a haber una renuncia masiva posiblemente en lo que resta el día de hoy. Ya renunció la de transporte. Sí. La de transporte. Transporte. Okay. El Consejo de Delegados de Facebook anunció este jueves el bloqueo indefinido de la cuenta del presidente saliente de Estados Unidos. Señores, ese país se la trae también, porque mire, eso que hicieron también las principales cadenas que lo sacaron del aire. Y Fox, señores. Sí, Fox, que es la cadena de Trump. Fox decía anoche, alarmado, no puede ser lo que está, ¿cómo el presidente provoca esto? Decían los comentaristas de Fox. Yo decía, pero ven acá. Sí, es una cadena, no de Trump,
sino alineada con los republicanos. Lo que quiero decir, sí, pero que en este caso defendió, fue la única cadena que defendió. Por eso te digo. De las grandes cadenas. Allá hay tres grandes cadenas que son ABC, CBS y NBC. Entonces está CNN y Fox. Mientras tanto, Estados Unidos registró la mayor cifra diaria de COVID-19 hasta ahora. Associated Press informa que Estados Unidos registró la mayor cifra diaria de muertes de COVID-19, casi 3.900, el mismo día que el ataque de una turba, está en la tónica de Rudy, que califica de tigres, una turba al Capitolio mostró al desnudo algunas de las divisiones políticas profundas que han obstaculizado la batalla contra la pandemia. Bueno, con un presidente que te dice no use máscara, inyéctese cloro, yo no creo que eso, por Dios. Ahora, ¿qué tú puedes ¿qué esperar? suerte correrán esas personas que están siendo identificadas ya, que adoptaron esa posición y asumieron esa posición de desorden, de caos? Eso va a tener consecuencias, Jorge. Yo estuve viendo que unos ciudadanos puertorriqueños que osaron ocupar el Capitolio en los Estados Unidos hace ya más de 50 años. No, los Lebron, ¿cómo se llama? El grupo de los macheteros. Fueron condenados a 50 años de cárcel. Sí. 30 y 50 años de cárcel. Entonces, al tipo que tenía la máscara esa, como un sombrero, ¿no? Que parecía un búfalo, ya lo identificaron hasta por su nombre. No, porque y dicen que es una persona con problemas mentales. Identificación facial de una vez el FBI debe tener todos ya. Mientras tanto, los legisladores estadounidenses prometieron investigar por qué la policía del Capitolio no pudo impedir que una turba ocupara y causara destrozos en el edificio este miércoles, planteándose la posibilidad de que fue por falta de preparación. La policía del Capitolio, que está encargada de proteger al Congreso, pidió ayuda a otras fuerzas del orden luego de que cientos de partidarios del presidente saliente Donald Trump, algunos armados, los abrumaron a tal grado que hicieron que los legisladores buscaran refugio o se escondieran. La policía que estaba ahí cuidando el palacio. ¿Es lo que te diciendo? Sí. Es lo que te diciendo. No, para el FBI, la NSA y la Fiscalía, la Procuraduría ya comenzó una investigación. Porque eso no puede ser. Pero imagínate si eso fue con una turba, ¿verdad?, de desaprensivos. Hoy Bin Laden se hubiera metido ahí. Si es un comando terrorista. De verdad, autoridad de verdad. ¿Qué hubiese pasado ahí? Hay una película que se llama Olimpo bajo fuego. Ajá, sí. Que es una ficción, lógicamente, de la toma de la Casa Blanca. Hay dos. Pues esa Olimpo bajo fuego es una cosa terrible de cómo incluso destruyen prácticamente la Casa Blanca por dentro, los tiroteos y la cosa. Pero eso es ficción. Pues eso no puede pasar. Eso no puede pasar, por Dios. Pero, mientras tanto aquí, si nos vamos a las noticias locales, el Senado aprobó hoy 45 días de extensión al estado de emergencia en República Dominicana. El estado de emergencia se vence oficialmente, el actual, el día 13 de enero. O sea, hay una extensión de 45 días más. Y este domingo vence, pero no vence. Oye bien, vence pero no vence el actual toque de queda. Y digo vence pero no vence porque yo leyendo porque hay que leer entre líneas las cosas. El comunicado dice: las medidas dispuestas en el presente decreto entran en vigencia desde el 31 de diciembre y hasta el levantamiento del estado de emergencia, incluyendo cualquier posible prórroga de o sea que deja abierto el que eso va a seguir en el estado en que está. Porque uno pensaba, bueno, las medidas con los horarios nuevos se dictaron hasta el domingo. Emitirán otro decreto para extenderlo o para modificarlo, para ampliarlo, para reducirlo. Pero no, este artículo, el número 12 de esa, dice textualmente: hasta el levantamiento del estado de emergencia, que es el día 13, no es el día 10, incluyendo cualquier posible prórroga de esto. O sea, si lo prorrogan, esto se puede quedar igualito,
para que lo vayan sabiendo la gente y no se aloquen y crean que el lunes es rumba abierta para baile. No hagan planes. No, pero lo lógico es, ante esa confusión que provoca ese artículo, lo ideal y seguro que va a haber otro decreto, claro. Tiene que haber un decreto. Pero lo que te quiero decir, pero está abierto. Pero en claro, el decreto, claro, se presta a confusión. No, está abierto. Hay interpretación. En el decreto está abierto, por eso le estoy diciendo a la gente, Georgie, no se aloquen, ¿eh? ¿Qué sabes tú de la rueda de prensa? Comenzó hace un momentito la rueda de prensa a las 5, era las 5. Comenzó hace un momentito, ahí estaba viendo, pero todavía no hay detalles de lo que está. Por eso le pregunto a Georgie si sabe algo sobre, tiene algún detalle. El tema. No solamente anunciaron del gabinete eléctrico, pero Sí. no encabezado por el ministro, pero no adelantaron el No tema. adelantaron detalles. Lo que sí hubo Pero una conferencia de prensa como hoy. Georgie es miembro del consejo, le estoy preguntando. Sí, lo que sí hubo una conferencia de prensa hoy encabezada por la directora del Departamento de Ética Gubernamental, La doctora Milagros Ortiz Ortiz Bosch. y por el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel. Y anunciaron una serie de conformación de comisiones para establecer medidas relativas a generar mayores controles y ejercicio de transparencia en la administración pública. Se están creando 5 nuevas comisiones y se anunciaron oficialmente quienes están participando en la estructuración de una serie de leyes, entre ellas la ley para fortalecer la ley de acceso a la información pública y para regir la publicidad oficial. Hay otras para el tipo de contrataciones, cómo va a ser el tipo de contrataciones. Se está hablando también de la reforma a la ley de la Contraloría General de la República. Había un proyecto de ley en la Contraloría. Que se le sometió y se le mandó a contrataciones públicas, y contrataciones públicas no lo procesó y no fue sometido, en el que fíjense qué cosa más extraña. ¿Qué se busca en las oficinas gubernamentales? Que hayan controles. Entonces, la ley anterior establece, o la ley actual establece, que la Contraloría tendrá auditores en todas las dependencias públicas con manejo de recursos públicos. Sin embargo, en la enmienda se establecía sacar esos auditores por una razón. Oigan lo que pasó, señores. Los dirigentes o directivos de esos departamentos públicos, ministros, directores generales, hacían contubernio con esos auditores, y esos auditores, al contrario, avalaban todo lo que pasaba, como ocurrió en el caso específico de la ONSA. Ahí se determinó que los auditores estaban en componenda con ellos. Entonces, cuando llegaban los auditores y mandaban una cuestión para que pagaran algo y ya había sido auditado por ellos ahí, pues ya pasaba suavecito porque ya eso estaba auditado. Entonces, esas son de las reformas que se están haciendo, y son reformas, creo que muy importantes en un esfuerzo que se ha determinado el gobierno, que quiere establecer mecanismos para controles en la administración pública y el ejercicio de la transparencia. Con su permiso, jóvenes, es hora de la pausa, ¿le parece? Así es, vamos